Hola chiquillos, hoy día vamos a estudiar isometría. La isometría son transformaciones sobre figuras en el plano cartesiano. Es importante que estas transformaciones, al aplicarlas, se conservan todas las propiedades y dimensiones de la figura original. ¿Ya? Esto quiere decir que no se modifica ni la longitud de los lados ni los ángulos asociados a esta. O sea, la figura queda igual. Las isometrías se clasifican en tres grandes clasificaciones, que son la traslación, la rotación y la reflexión, o también llamadas simetrías. Tenemos primero la traslación. La traslación es mover una figura mediante un vector de traslación y el cual determina distancia, dirección y sentido. Por ejemplo, si tenemos el siguiente vector, que nos da una distancia, una dirección y un sentido, llamado t. Y tenemos una figura que queremos trasladar siguiendo este vector, ¿sí? Tenemos la figura ABC del triángulo. Entonces, para trasladarlo, lo que tenemos que hacer es cada punto de la figura trasladarlo a este vector T. Por ejemplo, ahí tengo el vector T, el vector T, y el A también sería este vector T. Entonces aquí me va a quedar el punto nuevo A, el punto nuevo B y el punto nuevo C. Sería A', B', B. Y nos queda nuestra figura trasladada. Entonces la figura debería quedar igual, mismo tamaño, mismo todo, pero solamente trasladada a través del vector T. ¿Sí? Todos los puntos se mueven misma distancia, misma dirección, mismo sentido, siguiendo este vector. Luego pasamos a la rotación. La rotación es simplemente girar una figura en torno a un centro de rotación en determinado ángulo de giro, ¿ya? Y su notación se hace con respecto al centro, el punto donde estamos haciendo la rotación, este es el centro, y aquí debería ir el ángulo, ¿ya? Si vemos la figura de abajo, aquí está acá, el ángulo es ¿sí? Entonces, hay que recordar que existen rotaciones positivas, que son en sentido horario, y rotaciones negativas, que son antihorario. En este caso tenemos este punto A, que está rotando con respecto al centro O, que es el centro del eje cartesiano, con respecto a un ángulo φ. Este se rota hasta aquí, y aquí nos queda nuestro nuevo punto A', y el sentido de la rotación es antihorario, entonces una rotación negativa. Hay que recordar que hay veces donde el centro de la rotación no es el centro del eje cartesiano, y por ejemplo nos dicen ya, el centro de la rotación va a ser este punto 0 y queremos rotar este punto B, está aquí. ¿Cómo se hace? Lo que hay que hacer es una de las posibilidades, y la más fácil, es trasladar el punto 0 o el punto por el cual se está haciendo la rotación al centro del eje a través de un vector. Acá se nos forma un vector T. Y este también lo vamos a trasladar T. Entonces ahí vamos a empezar a trabajar con respecto al centro O, que es mucho más fácil trabajar. Una vez que estamos acá, hacemos la rotación que deberíamos hacer, ¿ya? Por ejemplo, si nuestro nuevo punto de ha quedado acá, hacemos la rotación, digamos que queda aquí, pero este es con respecto al punto O, en el centro del eje de simetría, o sea, los ejes cartesianos. Pero nosotros estamos trabajando con respecto a esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer de nuevo la rotación para volver al punto donde estábamos. O sea, mover este punto de vuelta, y tenemos este vector T que cambia el sentido, y entonces este también de vuelta.
Entonces, en realidad, el punto que nosotros buscamos es este rojo que está acá. ¿Sí? Así se hace cuando el punto del centro de rotación no es el centro del eje cartesiano. Hay rotaciones típicas o comunes que son la de 90 grados, la de 180 grados, la de 270 o la de 360. ¿Ya? ¿Y qué nos dice esta tablita? Que la encuentro súper útil. Nos dice que si yo tengo un punto, X, Y, y por ejemplo me dicen ya, tengo que hacer una rotación de 270 grados. Esta tablita me dice, lo que tú tienes que hacer es el eje X, o sea, nuestra abscisa va a ser nuestro Y, como dice acá, y nuestra ordenada va a ser nuestro X, pero negativo. ¿Ya? O sea, si yo tengo un punto, por ejemplo, 1,2, y lo roto 270 grados con respecto al origen, ojo que con respecto al origen, fíjense que esto de aquí nos dice con respecto a qué, y como dice 0 es el origen. Entonces si nos dicen que el punto 1,2 rota 270 grados, nos va a quedar como 2, menos 1. ¿Ya? Si por ejemplo nos dice que el punto 1,2 rota 180 grados, 180 grados, lo que nos dice acá es que el X se transforma en negativo, o sea, menos 1, y el Y nos queda también negativo, menos 1. Así se utiliza esta tabla, es bien útil. Luego pasamos a la simetría. La simetría es invertir los puntos del plano con respecto a una recta que se llama simetría axial o con respecto a un punto que se llama simetría central. ¿Ya? La simetría axial se hace con respecto a una recta, como se puede ver acá, o con respecto a un punto, como se puede ver acá. Lo importante es que con respecto a lo que sea recta o punto, las distancias sean iguales. Como se ve acá, la distancia de C hasta la recta es la misma que de C' a la recta. O aquí la distancia de C al punto 0 es la misma que del punto 0 a C'. Entonces tenemos la simetría axial, que es invertir los puntos del plano respecto a una recta. Esto es exactamente lo mismo que el reflejo de un espejo. Si se dan cuenta acá, la recta L está haciendo el trabajo de un espejo, está reflejando el rectángulo con respecto a la recta. ¿Y cómo se hace esto? Vamos a hacer rápidamente un ejemplo. Yo tengo aquí mi triángulo, como se puede ver ahí, C, D y A, y la recta por la cual yo quiero hacer una simetría. Entonces, ¿qué hago? Tomo los puntos, puedo elegir algunos puntos claves como este, y trazo una línea recta perpendicular a la línea L. Lo importante es que sea perpendicular y además que la distancia entre C y la recta sea la misma entre la recta y el nuevo punto C. Por aquí, más o menos. C'. Hago lo mismo con B, una línea recta perpendicular a L y la distancia tiene que ser la misma. Este es C. Lo mismo con A. Aquí perpendicular y nos queda más o menos por acá. Y este sería el nuevo triángulo con respecto al eje de simetría. Esto es una simetría axial. Luego pasamos a la simetría axial, pero las más comunes. Las más comunes pueden ser con respecto al eje X o con respecto al eje Y. ¿Ya? Y aquí, ¿qué nos dice? Si reflejamos el punto PA con respecto al eje X y su reflexión será el punto P, A menos B. Esto se puede ver fácilmente si lo dibujamos. Tenemos este eje
Este es Y, este es X, este es el centro. Tenemos el punto, por ejemplo, acá, P de A, B. Este es el punto. Entonces nos dicen que queremos reflejarlo y hacer una simetría con respecto a X, el eje X. O sea, con respecto a X lo hago una línea recta. Esta debe ser recta, ahí. Perpendicular y el punto al otro lado. Si se dan cuenta, tienen la misma abscisa, el mismo X. Entonces sería A. Pero acá el Y es el mismo, porque tiene la misma distancia de aquí a acá, pero es negativo. Entonces sería menos B. ¿Sí? Que es lo que nos dicen acá arriba. O si este punto quiero hacer una simetría con respecto al eje Y, que es este de aquí, hago lo mismo, pero con respecto al eje Y. O sea, ahí me queda perpendicular y mi nuevo punto sería más o menos por acá. ¿Ya? Ahí, B. Y este punto, si se dan cuenta, tienen el mismo eje Y, pero el X es el mismo, pero negativo. ¿Sí? Y queda menos A, I. Luego pasamos a la simetría central. La simetría central es invertir los puntos del plano respecto a un punto. Cada punto de la figura con su homólogo en la figura reflejada pertenecen a una recta en donde el punto O se encuentra justo en la mitad. Es decir, esto se hace igual a la simetría con respecto a una recta, pero con respecto a un punto. Yo trazo una línea desde el punto que yo quiero hacer simetría, hago una línea recta que pase por el punto O y calculo la misma distancia de C al punto O. Este es el punto O. Entonces la distancia de C al punto O va a ser la misma que de C al punto C'. Y así con todos los puntos. ¿Sí? Y es importante que la recta que yo trace pase por este punto de acá. De todos los puntos que yo hago. Y la otra forma es decir que una simetría central es lo mismo que una rotación en 180 grados y es aplicar la fórmula que ya habíamos visto en la tablita. Una rotación de 180 grados de un punto es lo mismo que el punto, pero en negativo sus coordenadas. ¿Sí? Luego tenemos los ejes de simetría. Hay figuras que tienen ejes de simetría que dividen la figura en dos. Esos son en dos partes iguales. Esos son ejes de simetría. Tenemos el caso de, por ejemplo, el rectángulo. Ahí yo tengo un rectángulo. Este rectángulo tiene este eje de simetría, por ejemplo. Digamos que por aquí pasa por el medio. Y me dividió la figura en dos. ¿Ya? Este de acá es igual a este de acá. Y hay otro caso especial que es el círculo. El círculo tiene infinitos ejes de simetría. ¿Por qué? Porque ya digamos que este es el centro del círculo. Entonces, cualquier recta que pase por el centro, va a dividir el círculo en dos. Esta dividió en dos partes. Por ejemplo, esta aquí también lo dividió en esta y en esta, donde todas son iguales. Y así podemos trazar aquí, acá, y tiene infinitos ejes de simetría. Luego tenemos el centro de simetría de una figura, ¿ya? Entonces, una figura tiene centro de simetría si para cada punto perteneciente a ella existe un homólogo al otro lado del punto central. Por ejemplo, en este hexágono tenemos el punto E. Si trazamos una línea, como habíamos dicho, recta que pase por el centro, nos da este nuevo punto. Lo mismo con el punto F, si trazamos una recta que pase por el centro, nos da este nuevo punto C. Y así. Entonces esta figura tiene un centro de simetría. ¿Sí?
donde estos lados tienen que ser iguales. Y este igual a este. Eso sería isometría. Espero que se haya entendido y que estén muy bien.